La vida y el triste final de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo, de padre sueco Justus Bergman y de su esposa alemana Frida. Su padre era un artista y fotógrafo que documentó todos sus cumpleaños. Su madre murió cuando Ingrid tenía solo 2 años. Su padre también murió a los pocos años, y la niña fue enviada a vivir junto a su familia con un tío y una tía. Recibió su educación primaria en escuelas privadas. Cuando era niña, desarrolló un interés en la actuación y actuó regularmente en sus obras escolares. Recibió una beca para la Royal Dramatic Theatre School, patrocinada por el Estado en la década de 1930. Destacó en la escuela y demostró ser una actriz con talento natural. Recibió papeles prominentes en obras de teatro dentro de un año de su incorporación. Fue contratada por un estudio de cine sueco durante sus primeras vacaciones de verano y dejó el teatro para embarcarse en una carrera como actriz a tiempo completo. Ingrid Bergman se casó con Peter Aron Lindström, un profesional médico, en 1937. La pareja tuvo una hija. Ella desarrolló un romance con el director italiano Roberto Rossellini, cuando aún estaba casada con Lindström, e incluso dio a luz al hijo de Rossellini. Tras el nacimiento de este niño, se divorció de Lindström en 1950 y se casó con Rossellini en México. Tuvo 2 hijos más con Rossellini antes de divorciarse de él en 1957. En 1958, Ingrid Bergman se casó con Lars Schmidt, un empresario teatral, del que se divorció de él en 1975. Sufrió de cáncer de mama durante los últimos años de su vida y murió el 29 de agosto de 1982 a sus 67 cumpleaños. El primer papel actoral de Ingrid Bergman fue un pequeño papel en Monk Brokgruppen de 1935. Ella fue muy apreciada por el público sueco y pasó a actuar en muchas otras películas durante los años siguientes. En 1936 apareció en el drama romántico Intermezzo. Su brillante actuación en la película llamó la atención del productor de cine estadounidense David O. Selznick, quien lo contrató para protagonizar la nueva versión en inglés de la película. Hizo su debut en Hollywood en 1939 con un papel en Intermezzo, a Love Story. Al principio no tenía mucha confianza, ya que no hablaba inglés con fluidez. Pero la película se convirtió en un éxito comercial y de crítica, y esto le dio a Ingrid la confianza para quedarse en Hollywood. En 1942 apareció con Humphrey Bogart en la película clásica Casablanca, en la que interpretó el personaje de Ilsa, la bella esposa noruega de Victor Laszlo. El papel se convertiría en uno de sus más conocidos. Interpretó el papel de María en ¿Por quién doblan las campanas?, en 1943, que fue su primera película en color. La película estaba basada en la novela del mismo título de Ernest Hemingway, y Hemingway había insistido en que solo Bergman debería interpretar el papel de María, ya que estaba muy impresionado por las habilidades de actriz. Ingrid Bergman colaboró a menudo con Alfred Hitchcock y apareció en varias de sus películas, incluidas Spellbound de 1945, Notorious de 1946 y Under Capricorn de 1949. Su interpretación de Alicia Huberman en Notorious fue muy aclamada por la crítica.
La década de 1950 estuvo marcada por numerosos escándalos personales en su vida y no fue muy activa en el frente profesional durante los primeros años de la década. Después de estar fuera de Hollywood por un tiempo, regresó al cine estadounidense con un papel protagonista en Anastasia de 1956. Fue más activa en el escenario durante la década de 1960 y apareció en la película Cactus Flower de 1969 con Walter Matthau y Goldie Hawn, después de una larga pausa fuera de la pantalla. En 1974 interpretó a uno de los sospechosos de la película británica de misterio Asesinato en el Orient Express, basada en la novela de Agatha Christie. Bergman retrató a una misionera sueca de mediana edad que regresaba a Europa en un viaje de recaudación de fondos para su misión en África. Apareció en su último papel cinematográfico en Autumn Sonata de Ingmar Bergman en 1978. Después de dejar la pantalla grande, se le ofreció el papel protagonista en una miniserie de televisión, A Woman Called Golda, en 1982, sobre la difunta primera ministra israelí Golda Meir. Esta iba a ser su última aparición en cualquier medio televisivo y de películas. Durante la ejecución de The Constant Wife en Londres, Bergman descubrió un pequeño bulto duro en la parte inferior de su pecho izquierdo. El 15 de junio de 1974 ingresó en una clínica de Londres y se sometió a su primera operación. Mientras trabajaba en Autumn Sonata, Bergman descubrió otro bulto y voló de regreso a Londres para otra cirugía. Posteriormente, comenzó los ensayos de Waters of the Moon de 1978. A pesar de su enfermedad, aceptó interpretar a Golda Meir en 1981. Tan pronto como terminó la película, Bergman se retiró a su apartamento en Covent Garden, Londres. Ella sufrió mucho por la quimioterapia. En este punto, el cáncer se había extendido a su columna, colapsando su 12ª vértebra. Su pulmón derecho ya no funcionaba y solo una pequeña parte de su pulmón izquierdo no se había colapsado. Lamentablemente, el 29 de agosto de 1982, a las 12 de la mañana, en sus 67 cumpleaños, Ingrid Bergman murió en Londres de cáncer de mama. Ingrid Bergman fue incinerada en un funeral privado al que asistieron solo parientes cercanos y 5 amigos. Después de la cremación en el cementerio de Kensal Green, Londres, sus cenizas fueron llevadas a Suecia. La mayoría estaban esparcidas por el mar, alrededor del islote de Danholmen, cerca del pueblo pesquero de Falbacka en Bohuslän. El resto de sus cenizas se colocaron junto a las cenizas de sus padres en Norra Begravningsplatsen, Estocolmo, Suecia.